A continuación le damos pase a Jorge. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación de Orange Energy de poder participar como moderador en este importante evento y tocando este tema tan importante para la actualidad nacional, ¿no? O sea, nosotros sabemos que somos un país que tiene unos índices de radiación enormes, lo cual no es bueno, pero para el tema de generación de energía ayuda mucho. Tenemos un alto potencial en el tema de generación de energía y particularmente en el caso del sector minero, hemos visto que al ser minas que se ubican casi siempre en sectores muy alejados, el deseo por tener acceso a energía renovable es muy fuerte, siendo este tema fotovoltaico muy relevante y cada vez más accesible para el sector, ¿no? Cada vez se está tornando mucho más económico y de más fácil acceso. Particularmente nosotros lo hemos usado en la parte de responsabilidad social, brindando acceso a energía a comunidades que están cerca de nuestras unidades mineras, ¿no? Es de fácil acceso, es muy útil y se le puede brindar a cualquier estancia o vivienda que queda en las zonas altas de nuestro Perú, ¿no? En la sierra. Además, cada vez para el sector es más importante el disminuir la huella de carbono, los gases de efecto invernadero que son propios de nuestras operaciones, como parte de nuestro programa de responsabilidad social. Entonces vemos que este tema es cada vez más relevante, es muy importante para el sector, y no solo para el sector minero, sino para toda la industria en general. Vemos que hay una gran oportunidad acá de desarrollo, y vemos que Orange Energy es una compañía que tiene unas bases muy sólidas, mucho conocimiento del tema. Y bueno, sin más, presento a Fernando López. Fernando es un profesional de ingeniería eléctrica, electrónica de la Universidad del Centro del Perú. Además es un profesional de ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica del Perú. Está cursando un máster en Business Management en OBS Business School, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Y además cuenta con 4 años de experiencia en la industria fotovoltaica. Ha sido gestor de proyectos fotovoltaicos de Orange Energy y gestor de negocios energéticos en distribuidora Cummins del Perú. Entonces, Fernando nos va a hablar un poco del impacto que tienen las soluciones fotovoltaicas en los costos operativos de los sistemas off-grid, y nos va a hacer un breve análisis comparativo, técnico y financiero entre las fuentes de energía como ventajas y desventajas. Fernando, te dejo para que puedas hablarle a todos los participantes acerca del tema fotovoltaico. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecer por su asistencia y bueno, si bien es cierto, la industria fotovoltaica está ya presente en el Perú hace algunos años, pero este último año tiene una crecida bastante pronunciada. Y es por eso que Orange Energy promueve este tipo de energías mediante este webinar, porque tal vez hay mucho desconocimiento, porque el tema relativamente es nuevo, ¿no? Entonces, en el transcurso del webinar vamos a ir conociendo las aplicaciones que tienen este tipo de sistemas referente a un determinado caso, ya sea industria minera, industria de la construcción, etc. Entonces, voy a presentar unas slides para ilustrar mejor lo que les vengo comentando. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Sí, se ve perfecto. Ya, Sí. listo. Gracias. Entonces, como les iba diciendo, voy a ir presentando algunos slides para que ustedes puedan verificar cómo es el esquema de funcionamiento y cómo podemos aplicarlo en nuestra industria, ¿no? O sea, nosotros como participantes, bueno, ustedes como participantes
tal vez vayan a poder identificar uno de los casos que puedan estar viviendo en sus actuales puestos laborales, etcétera. Entonces, les voy a demostrar y les voy a mostrar cómo podemos aplicar esta tecnología que, aparte de reducir nuestros costos operativos, contribuimos a cuidar nuestro medio ambiente evitando emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para modo de introductorio, veamos primero ¿qué son sistemas fotovoltaicos? Bueno, los sistemas fotovoltaicos es un conjunto, ya como estamos mencionando sistema, ya vemos la interrelación de varios equipos. Entonces, es un conjunto de dispositivos que convierten la energía solar en energía eléctrica. Ahí, por ejemplo, podemos ver un pequeño esquema donde los paneles fotovoltaicos o módulos fotovoltaicos son los encargados de recibir la radiación solar y a través de una química interna de las celdas fotovoltaicas convierten esta energía solar en energía eléctrica, el cual es acumulado en un banco de baterías a través de un controlador de carga. Y bueno, para nuestra utilización cotidiana, en este esquema que es una vivienda, una aplicación residencial, necesitaríamos un inversor. Este proceso se lleva a través del proceso fotoeléctrico. Entonces, como vemos, es bastante sencillo entender cómo funciona este sistema. Ahora, si lo comparamos versus otras matrices energéticas, por ejemplo, la hidráulica que convierte la energía potencial en energía mecánica y después de energía mecánica en energía eléctrica, vemos que hay el paso de energía en energía, entonces hay muchas pérdidas en el traspaso de la energía matriz hasta la energía eléctrica. Como vemos aquí es directo, la energía solar, energía eléctrica. Entonces, estos sistemas son muy eficientes en el traspaso de energía. ¿Qué buscamos al hacer este tipo de proyectos? Bueno, lo primero es reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir los gastos de consumo de combustible de los sistemas de generación, reducir los gastos de mantenimiento de los sistemas de generación, contribuir en la transición energética en el Perú. Como vemos, si vamos actualizándonos, actualmente el Perú está pues en plena transición energética. O sea, estamos migrando de tal vez la energía diésel que muchos generadores tienen a este tipo de energías. Starcraft, por ejemplo, una de las generadoras que tiene el Perú, actualmente es totalmente renovable. Entonces, el Perú está siendo parte de esta transición energética. Y bueno, promover el uso de las energías verdes en la industria peruana. Eso es lo que buscamos nosotros como Orange. ¿Y dónde lo podemos aplicar? Bueno, lo podemos aplicar en minería, en agroindustria, telecom y construcción. Podemos aplicar en todos estos rubros. En general podemos aplicar en nuestra vida cotidiana incluso, pero ya si lo vamos identificando hacia la industria, podríamos decir que estos 4 pilares serían donde mayormente estamos aplicando la energía fotovoltaica. ¿Y por qué en estos cuatro? ¿Por qué? Porque como Jorge nos indicaba al inicio, los sistemas fotovoltaicos tienen un mayor impacto en zonas aisladas, en zonas que están alejadas del urbanismo. Y es por eso que la minería, la agroindustria, las antenas de comunicación que están pues generalmente en la punta de los cerros, entonces, y la construcción pues que generalmente cuando hacemos vías, están en zonas alejadas, ¿no? Por eso es que recién se están incluyendo estas vías. Entonces, estos sistemas fotovoltaicos son muy buenos y reducen mucho nuestros gastos operativos si aplicamos principalmente en estas 4 aplicaciones. Entonces, ya pasando un poquito ya a algo de aplicación técnica, podemos observar que los sistemas fotovoltaicos podríamos dividirlos en 2, de acuerdo a su funcionamiento. En los sistemas fotovoltaicos off-grid y los sistemas fotovoltaicos on-grid. O sea, los sistemas fotovoltaicos que están en zonas aisladas, como mencioné un rato, o sea, que no tienen ninguna red eléctrica convencional, la de postes, la que conocemos, la que se transmite a través de torres de alta tensión o de los postes. En estos lugares donde no tenemos acceso, pues vamos a aplicar o vamos a tener esta aplicación de los sistemas fotovoltaicos off-grid. Entonces, ¿qué son los sistemas fotovoltaicos off-grid? Es un sistema utilizado en lugares sin acceso a la energía comercial. Entonces, este tipo de sistemas lo podríamos subdividir en 2. ¿Cuáles serían? Sistema off-grid
con almacenamiento, o sea que guardamos un excedente de generación en un banco de baterías, y un sistema off-grid sin almacenamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos observando dos esquemas o dos gráficos que nos podría ayudar a entender un poquito más cómo funcionaría. En el primer slide les había mostrado de los elementos que tiene el sistema fotovoltaico, pues acá lo podríamos repasar nuevamente, ¿no? Los principales equipos en un sistema fotovoltaico sería uno, los paneles o los módulos fotovoltaicos, los que tienen la misión o están encargados de generar la energía eléctrica a partir de la energía solar. Tenemos el controlador de carga, que es aquel que gestiona toda la energía o toda la corriente que está generando estos paneles fotovoltaicos para poder tener un adecuado carga de baterías. Tenemos los inversores, los encargados de convertir la parte de corriente continua a corriente alterna para nuestro uso cotidiano. Tenemos un sistema de monitoreo y bueno, como respaldo, sabes que la confiabilidad de un sistema eléctrico en cualquier industria es importante. Nos podemos quedar sin nada menos con energía eléctrica. Siempre tiene que haber energía eléctrica para cualquier aplicación. Entonces, siempre ponemos, pues, en modo de seguridad y confiabilidad del sistema, un grupo electrógeno. ¿Por qué un grupo electrógeno? ¿Por qué? Porque es un sistema off-grid, no tenemos red. Entonces, esta es la aplicación. Ahora tenemos otras aplicaciones cuando no tenemos almacenamiento, en el cual los elementos ya son menos. Tenemos el módulo fotovoltaico, el inversor, un módulo de control, los grupos electrógenos. Como podemos ver, aquí ya no hay baterías, o sea, ya no hay almacenamientos. Ahora, ustedes me preguntarán, Fernando, pero ¿cuándo aplico uno, cuándo aplico el otro? ¿Son iguales, son diferentes? Pues vamos a ver en qué se diferencian y dónde lo podemos aplicar para optimizar mejor nuestro sistema y tener mayores beneficios. Entonces, vamos con sistema fotovoltaico off-grid. Entonces, el esquema, y aquí ya lo tenemos un poquito más grande. En este caso, para este esquema, observamos que tenemos un sistema trifásico en AC, L1, L2, L3, con un neutro. Entonces, el grupo electrógeno. ¿Cómo funciona este tipo de sistemas? Primero, les explico cómo funciona. La fuente principal energética son los paneles solares. O sea, la fuente principal siempre va a ser los módulos fotovoltaicos. Quiere decir que si hubiera, por ejemplo, si el grupo esté encendido por X motivos, la fuente principal va a ser los módulos fotovoltaicos y solo lo que le hace falta lo va a sacar del grupo electrógeno o de las baterías. Pero siempre la fuente principal, los paneles solares. Ahora, el exceso de energía, porque obviamente aquí va a haber un exceso de energía, los paneles solares tienen una generación como la campana de Gauss, entonces va a ir creciendo de acuerdo, va avanzando el día. Entonces, ese exceso de energía que se genera en algún momento del día va a ir almacenado a los bancos de batería. Ahora, tercero, cuando la generación fotovoltaica no abastezca, como es la fuente principal, pero ya no está abasteciendo los consumos, el banco de baterías empezará a suministrar hacia la carga. O sea, una vez que se haya cargado este banco de baterías y los paneles no estén abasteciendo, podría ser pues 4 de la tarde, 5 de la tarde, tal vez 3 de la tarde, o porque empezó a llover, o por las nubes, etcétera, y los módulos fotovoltaicos no estén abasteciendo, entonces el banco de baterías se une a suministrar junto con los paneles solares. O sea de noche, ¿no? Si el caso del consumo sea nocturno, pues en la noche ya no tenemos radiación solar, entonces los módulos fotovoltaicos están generando cero. Entonces, una vez que ya se esté suministrando baterías y se esté suministrando paneles, si es que hay todavía, y aún así ya el banco de baterías se está descargando, entonces estos sistemas tienen la posibilidad, como les había mencionado, de conectarse a un grupo electrógeno. Este grupo electrógeno va a ser de respaldo. Ahora, ¿quién controla el grupo electrógeno? Pues el grupo electrógeno lo va a controlar este sistema, que vendría a ser como el cerebro del sistema. Estos inversores cargadores tienen pues internamente en la arquitectura de construcción un PLC, el cual tiene mucha gama de programación, en el cual tenemos muchas posibilidades, y él es el que va a ser el encargado de controlar, de prender y apagar el grupo electrógeno, siempre como condición principal el banco de baterías, que no se descargue. ¿Por qué es importante? Cuidado, ¿por qué menciono el banco de baterías? ¿Por qué es importante? Porque de todo el proyecto, y tal vez hasta ahora el talón de Aquiles de los sistemas fotovoltaicos son los bancos de baterías. ¿Por qué? Porque todavía son relativamente caros. Si bien es cierto
la industria y el mercado de las baterías ha ido, en relación a precio, ha ido bajando año tras año, pues aún sigue siendo el que tiene mayor costo del proyecto. Podríamos decir que hasta un 60% de toda la inversión que hacemos en un sistema fotovoltaico se lo lleva a las baterías. Entonces, las baterías tienen, su tiempo de vida se traducen en ciclos. Entonces, mientras más ciclos por día tenga, menos te va a durar. O mientras más las descargas, también su tiempo de vida va a ser menos. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta para la programación de los sistemas fotovoltaicos, en especial de los inversores cargadores, ya que ellos son los encargados de controlar la descarga correcta de las baterías para que éstas no se dañen por exceso de descarga y tampoco se dañen por exceso de carga, porque también podría ser una sobrecarga y se podrían hinchar. Entonces las baterías, como son de energía química acumulada, también podría producir algunos accidentes. Entonces es importante tener el control tanto de la carga y descarga de las baterías. Entonces, como le dije, el encendido y apagado del grupo electrógeno serán controlados por el sistema de monitoreo y gestión de energía, que trabajará por niveles de tensión y capacidad de baterías. ¿Dónde lo aplicamos, Fernando? Pues como este sistema, como les había mencionado, tiene sistema de almacenamiento, entonces podríamos aplicarlos en consumos bajos y medianos. Por ejemplo, en microredes, pequeñas microredes, por ejemplo, de electrificación rural, donde hay 60, 80 o 100 casas que están juntas entre sí, pero lejos de la ciudad. Entonces, una microred de este tipo de aplicación es muy buena. En peajes, en pequeños campamentos mineros, hospitales y clínicas aisladas, antenas de comunicación. Por ejemplo, aquí vemos una foto de una antena de comunicación que está obviamente en una zona muy aislada. Y bueno, la aplicación es perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, si bien es cierto, los grupos electrógenos te pueden dar confiabilidad siempre y cuando esté como respaldo, pero si este tiene un régimen prime, o sea, si está funcionando continuamente el grupo electrógeno, al ser una pieza mecánica móvil, estar en constante rotación y movimiento, tienden más rápido a dañarse, a malograrse y subir a una antena de comunicación. Muchas veces ni siquiera hay acceso de vehículos y se tiene que subir caminando 2, 3 horas. Entonces, una antena de comunicación no puede perder señal de energía, porque simplemente o puedes caer en penalidades o podrías parar toda una operación porque no hay comunicación. Entonces, es importante. Entonces, un sistema fotovoltaico te brinda mayor confiabilidad porque el sistema tiene mucho menor mantenimiento y tiene mucho menor falla que un grupo electrógeno a régimen prime. Por ejemplo, este esquema podemos observar, es una imagen extraída de un sistema de monitoreo en el cual te grafica cómo es el comportamiento y la distribución de la energía, ¿no? Te observa, por ejemplo, que este es un día común. Por ejemplo, desde las 6 de la mañana observamos que ya va creciendo la generación, pero estas barras anaranjadas, ¿quiénes son? Es desde el sistema fotovoltaico, ¿no? Esta gráfica está extraída del sistema de monitoreo de estos equipos que son de la marca Victron Energy, que son unos equipos holandeses. Esta es la gráfica que muestra su sistema de monitoreo, es bastante amigable, bastante fácil de entender. La parte verde vendría a ser desde el generador, o sea, cuántas horas está encendido el generador. Aquí cuántos kilowatts hora. En esta gráfica nos está mostrando cuántos kilowatts hora nos está dando el generador a determinada hora. Y la parte azul, pues es desde la batería. Entonces, aquí de hecho que hay un exceso de generación que está almacenada o traducida en energía hacia las baterías. Entonces, sería pues una de las aplicaciones más comunes y de mayor abundancia en sistemas off-grid con almacenamiento, ¿no? Y lo hemos visto, muchos de nosotros tal vez ya nos hemos cruzado con estas instalaciones. Pero hay otro sistema, el de sin almacenamiento, que tal vez muy pocos lo conocen. Y tal vez es porque es un sistema o una tecnología que recién se ha venido desarrollando en los últimos años. ¿De qué trata este sistema? A diferencia del sistema anterior, el que les había presentado, este grupo electrógeno solamente funciona como respaldo. O sea, solamente
va a prender algunas horas durante el día, o de acuerdo al diseño podría prender algunas horas durante una semana o durante el mes, pero, o sea, no es la fuente principal o no está en régimen price, solamente está como respaldo. Estos sistemas, ¿cómo funcionan? Estos sistemas funcionan cuando el grupo electrógeno sí o sí tiene que estar prendida las 24 horas o 12 horas durante el día. O sea, estos grupos electrógenos, o podría ser el gas también, tienen el funcionamiento continuo. Entonces, ¿cuál es la lógica de funcionamiento? Bueno, primero, estos inversores de interconexión son unos inversores que no necesitan una señal de batería, o sea, funcionan sin batería, pero se sincronizan a una red. ¿Quién va a ser esa red? Bueno, la red que está generando la señal que está dando este grupo electrógeno. Entonces se va a sincronizar esta red generada por los grupos electrógenos. O sea, se va a sincronizar en tensión, en frecuencia, etc. Se va a sincronizar en todos los parámetros que esté generando este grupo electrógeno. La generación fotovoltaica automáticamente, una vez se sincroniza esto, van a trabajar en conjunto, pero siempre va a ser prioridad los paneles solares. O sea, yo me sincronizo, trabajan en conjunto de forma sincronizada, pero ¿quién es fuente principal? Los paneles solares. Quiere decir, en un ejemplo, si mi consumo actual es de 20 kilowatts, un ejemplo, y mis paneles solares en ese momento están generando 10 kilowatts, pues los 10 kilowatts va directo hacia la carga. ¿Por qué? Porque aquí no hay un proceso de almacenamiento. Aquí no hay uno para la carga, otro para la batería. Va directo, todo se inyecta hacia la carga. Y solo la diferencia, o sea, solo lo que le falta, lo va a extraer de los grupos electrógenos. ¿En qué nos beneficia eso? Pues bueno, acá ya estás reduciendo la potencia de generación y por ende estás reduciendo los gastos de combustible, ¿no? Ya vas a necesitar menos combustible para generar esta potencia. ¿Por qué? Porque ya estás entregando energía fotovoltaica. Ahora, este PV controller es muy importante. ¿Por qué? Porque los grupos electrógenos, independientemente de la marca, tienen o recomiendan un mínimo de potencia generada. ¿Para qué? Para cuidar. Por ejemplo, en los grupos electrógenos diésel, las fábricas te recomiendan que nunca el grupo debe trabajar menos del 30% de su nominal. De esa manera vas a evitar vibraciones, carbonizados internos en los conductos que llevan combustible o desfogues de aire. Entonces, te recomienda que nunca trabajen al 30% de su nominal. Entonces, este control va a hacer eso. Ahí vas a ingresar los datos de tu grupo electrógeno, los nominales, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento está generando demasiado y él tiene que reducir menos del 30%? Pues él le dice, oye, ¿sabes qué, inversor? Ya él está al 30%, no podemos bajar más, tienes que limitar tu generación. Entonces, de esa manera, nosotros cuidamos nuestros grupos electrógenos. O sea, es un sistema. Y obviamente ese evento que les acabo de explicar tiene que ocurrir la menor parte posible del funcionamiento anual. ¿Por qué? Porque de nada sirve pues que instales muchos paneles y vas a estar limitándolo constantemente. Podría ocurrir en algunos casos, pero para esto es importante el dimensionamiento, ¿no? Para eso es importante tener bien los datos, para eso es importante diseñar bien el sistema desde el inicio, porque ya no estás instalando muchos paneles, porque eso encarecería pues el proyecto y no es lo que buscamos. Entonces, en este caso en particular, el diseño tiene que ser pues casi prácticamente preciso. El sistema de gestión, como les había mencionado, optimiza pues el consumo del combustible. Entonces, ¿dónde aplicamos esto? Pues ya utilizaríamos campamentos de gran minería o sistemas de bombeo a gran escala, ¿no? Cuando ya tenemos bombeos, un sistema de bombeo que acumula bombas de unas 10 bombas de 150 HP, 100 HP, etcétera. Entonces, donde el consumo es alto, ¿no? Les había mencionado en un inicio que el talón de Aquiles o un poco la desventaja del sistema fotovoltaico es el precio de las baterías. Entonces, es por eso que nace esta aplicación, ¿no? Donde no cubrimos el total, o sea, el grupo va a seguir encendiendo, pero ya no necesitamos batería, entonces el costo del proyecto ya se reduce. Obviamente no podemos cubrir todo con fotovoltaico, porque las baterías costarían muy caro,
Entonces, es por eso que tenemos esta aplicación. Entonces, estos ya aplicaríamos en casos donde los consumos son muy altos, o contamos con poco espacio para los paneles, ¿no? Entonces, esta es otra aplicación. En galpones de agroindustria, galpones avícola, plantas de concentración aisladas, tenemos ahí en minería que hay plantas de concentración, que su fuente principal pues es un grupo electrógeno de 1 mega o de 2 megas. Entonces ahí podríamos, por ejemplo, abastecer tal vez el 30 o el 35% con energía fotovoltaica y nos estaríamos ahorrando eso en combustible. Entonces, esto es uno de las aplicaciones que tal vez no hemos visto, tal vez la otra hemos visto en alguna parte de nuestra vida, nos hemos encontrado con baterías, paneles, controladores, pero este sistema es relativamente nuevo, por decir así, en el Perú, pero que son muy beneficiosos para poder tener ahorros de combustible. Otro que ha estado dando la hora, por decir así, son los sistemas de bombeo con variador de aplicación solar. O sea, nosotros sabemos, bueno, los que son electricistas se habrán visto en algún momento que ya los sistemas de bombeo o en general los motores a un determinado número de HP ya es necesario tener un sistema de arranque ya sofisticado, electrónico, y generalmente se usa pues los variadores de frecuencia. Pues los variadores de frecuencia pues reciben la señal en AC, internamente lo rectifican, lo vuelven continua y otra vez lo vuelven a AC para entregar hacia el motor. Y puedan tener un arranque suave, por decirlo así. Entonces, estos variadores de frecuencia tienen una función similar, solo que el ingreso ya no es en AC, sino es en DC, directamente de los paneles fotovoltaicos. Entonces, eso hace que el sistema, o sea, tu bomba, que generalmente, por ejemplo, como les había mencionado, todas estas soluciones son off-grid. Esta bomba anteriormente podríamos decir que funcionaba con el grupo electrógeno. ¿Por qué? Porque no hay red. Entonces, este sistema, que es de aplicación off-grid, te permite que tu electrobomba común que conocemos, Pedrolo, Siemens, etcétera, cualquier electrobomba común corriente, pueda funcionar directamente con los paneles fotovoltaicos. Ahora, este sistema, al igual que el anterior, que este sistema no presenta almacenamiento. O sea, quiere decir que toda la energía generada va directo a inyectar hacia la bomba. Ahora, ¿quién es el que controla el exceso de corriente? Pues si en algún momento presentamos que la generación es mayor a lo que él necesita, pues él lo va a controlar y solamente va a entregar lo que necesita. Ahora, este tipo de sistemas, como no tiene almacenamiento de energía en baterías, pues almacena energía en forma de agua, que es lo más económico, ¿no? O sea, tratar de almacenar tu energía en forma de agua, que ya lo puedes utilizar en la noche si tú quieres, ya lo haces caer por gravedad, con un motor, una bomba de presión, etc. Pero durante el día, que es donde hay radiación solar, pues utilizamos el bombeo directo. Ahora, esto tiene la facilidad también de alternar con un grupo electrógeno para que puedan funcionar cuando hay días muy nublados o si es que necesariamente tendrías que bombear algunas horas durante la noche. Entonces, este es un sistema bastante económico. ¿Por qué? Porque no tiene baterías y se puede hacer un diseño muy bien estructurado para que la demanda de agua no te falte. Pues esto generalmente lo aplicamos en agroindustria. Entonces, ¿cuáles serían las características? A modo de resumen, pues este sistema permite hacer funcionar una electrobomba común con paneles solares. El variador de frecuencia se encarga de convertir la corriente DC, porque los paneles generan en DC, lo que habíamos mencionado, en AC. Y también del arranque del motor. Esto para evitar picos de arranque. Igual, el variador igual va a tener la misma función del variador de frecuencia normal que conocemos, que evita picos de arranque y tiene un arranque escalonado, suave, por decirlo así. Entonces, también tiene esa función. Entonces, es como tener dos en uno, ¿no? Podríamos tener los dos equipos en uno. Puede alternar con una fuente externa, un grupo electrógeno, para funcionamiento de la electrobomba durante la noche o días de baja radiación. O sea, como nosotros, los que diseñamos estos sistemas, nos basamos a datos estadísticos de radiaciones promedio mensual,
pero siempre puede haber la posibilidad pues, de que un día sea un día muy malo en medio de un mes donde supuestamente tenía que solear, porque el clima, el tiempo no es predecible, pero sí podríamos aproximar. Entonces, en esos casos siempre se recomienda pues, tener un grupo electrógeno. Como les mencionaba, el sistema eléctrico tiene que ser confiable, no nos podemos quedar sin energía. Y el sistema de monitoreo en tiempo real nos permite estar observando continuamente la producción de energía que estamos teniendo y también el caudal que estamos obteniendo durante el día, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan llevar mejor su control, puedan tener mayor, porque el riego, que es generalmente a donde aplicamos el riego tecnificado, pues son datos exactos de caudal de agua, ¿no? O sea, es todo una ciencia. Entonces, te permite tener esos datos para que puedas hacer bien los trabajos que siguen después de la acumulación de agua. Entonces, es una aplicación muy buena que generalmente lo aplicamos en sistemas de agroindustria. Estos serían por decir así, los 3 sistemas de fotovoltaicos en off-grid. Los con almacenamiento y los sin almacenamiento. Y también tendríamos esto, que es un sistema de bombeo con variador de aplicación solar. Y bueno, también les había mencionado que tenemos un sistema fotovoltaico, los llamados on-grid. Si se han percatado, se pueden dar cuenta que este inversor, o sea, la forma del inversor es la misma que teníamos aquí. Y sí, es la misma, es la misma tecnología, se aplica lo mismo, solo que en este caso ya no vamos a utilizar los grupos electrógenos. ¿Se recuerdan que les mencioné que este tipo de inversores se sincronizan a una red? Pues en este caso la red lo va a tener, pues la red eléctrica, la comercial, la que tenemos afuera en los postes, etc. Entonces, de igual manera, se va a sincronizar en frecuencia, en tensión, en todos los parámetros, se va a poder sincronizar. Entonces, el control es un poco distinto, no es como el otro. Acá no hay limitantes, o sea, aquí no hay que solamente el 30% máximo del consumo, el resto tiene que entrar necesariamente de la red, ya no va por ahí. El fotovoltaico podría administrar toda la energía, podría inyectar toda la corriente necesaria para nuestros consumos. La red solamente sería pues el respaldo en este caso al inicio o al final del día y bueno en la noche. ¿Qué es importante ahora en el Perú? ¿Qué es importante? Evitar la inyección. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un reglamento que nos permita inyectar energía, ¿no? Eso es lo que llamamos la ley de generación distribuida, que en el reglamento todavía no nos permite entonces inyectar energía. En otros países sí lo hacen. Chile lo hace, Colombia lo hace, España y casi toda Europa, Alemania, pueden inyectar energía que ellos mismos generan con una fuente renovable y bueno, las concesionarias les devuelven o en dinero o en energía, ¿no? Eso es lo que falta tal vez reglamentar en el Perú. La ley existe desde el año 2014, la ley de generación distribuida, pero todavía no tenemos el reglamento establecido para poder nosotros inyectar. ¿Pero lo podemos usar? Sí lo podemos usar. Entonces, los inversores se sincronizan a la red comercial. La fuente principal de generación es el fotovoltaico. El sistema solo extrae energía de la red comercial cuando el fotovoltaico no abastece. O sea, solo lo que le falta lo jala de la red. Es similar a lo que habíamos mencionado anteriormente. Alta eficiencia en los inversores. Los inversores tienen eficiencia desde 98, 99%, son muy eficientes. Tienen un IP65, o sea, estos inversores tranquilamente pueden trabajar a la intemperie, no en zonas lluviosas, neblina, etcétera, puede trabajar sin ningún, está fabricados para resistir esas condiciones climatológicas adversas. ¿En qué nos beneficia? Bueno, obviamente nos vamos a reducir nuestro pago por suministro eléctrico porque estamos dejando de consumir a la red. Entonces, nuestro medidor que tenemos instalado, ya sea en nuestra casa, en una residencia, en nuestra industria, va a dejar de girar o va a dejar de leer. ¿Por qué? Porque estamos dejando de consumir de la red y estamos generando nuestra propia energía. La posibilidad de venta de energía, una vez reglamentada la ley, obviamente ya una vez podamos, o ya haya la ley, podemos simplemente modificar la programación de nuestro
nuestro Data Manager a través del Smart Meter, que es un medidor inteligente, para que toda esa inyección que estamos generando pueda ser contabilizada y monitorizada, ¿no? Entonces, hay esa posibilidad, no hay ningún problema, es simplemente cambios en parámetros de programación. Tenemos un monitoreo en tiempo real, lo puedes tener, por ejemplo, este es el sistema de monitoreo, y es la imagen en una PC, o sea, está capturada desde una PC, también lo puedes ver desde tu celular. Bueno, hoy en día casi todas las tecnologías tienen la facilidad de poder observarlo o monitorearlo desde cualquier dispositivo móvil, ¿no? Entonces, los sistemas fotovoltaicos no es la excepción, lo podemos realizar. Y bueno, lo que les había mencionado, la inyección cero, que es controlar que el sistema fotovoltaico no inyecte energía. ¿Y por qué es importante? No es que, podría ser, una puede ser la multa, puede ser que la concesionaria se dé cuenta, que sería muy raro que se den cuenta que estés inyectando energía a la red, pero el principal motivo es que los medidores que tenemos son unidireccionales. Entonces, si nosotros inyectaríamos corriente, el medidor no lo va a tomar como si estaríamos reduciendo, lo va a tomar como una carga, porque lo está contabilizando, porque es unidireccional nuestros medidores que tenemos. Entonces, en vez de ahorrar, nos va a producir más gasto. Entonces, es por eso que es importante la inyección cero, o sea, que podamos controlar, inyectar o no a nuestra red. Entonces, esto sería un resumen de los sistemas fotovoltaicos, tanto off-grid como on-grid, para las aplicaciones. Ahora, ¿dónde aplicamos los sistemas on-grid? Obviamente ya esto lo vamos a aplicar en zonas urbanas, en centros comerciales, podría estar, allá hay casos de éxito, Saga Falabella, tiendas macro, muchos establecimientos ya han instalado estos sistemas fotovoltaicos en sus techos, aprovechan sus techos. Generalmente esta aplicación es aprovechar espacios que no lo usamos y que generalmente son los techos de estos centros comerciales, de estos grandes establecimientos, y podrían instalarse estos paneles fotovoltaicos. Obviamente no podríamos competir con la energía comercial, que es mucho más barata, pero sí, pues a estos establecimientos les importa mucho tener conciencia o concientizar al uso y a promover el uso de estas energías que son limpias y que contribuyen al cuidado del medio ambiente, ¿no? Ahora ya un poco para ir cerrando, quería mostrarles un caso de éxito, un caso real, que es un sistema híbrido solar para un peaje aislado, donde vamos un poco a comparar y analizar lo que se le propuso, ¿no? Entonces, ¿qué contexto teníamos? Bueno, el cliente mencionaba que este peaje tenía planes de iniciar su operación e iba a contar con 2 grupos electrógenos, 1+1 de 20 kVA. ¿Por qué 1+1? Porque como este peaje es aislado, entonces no tiene otra fuente de alimentación energética y tampoco puede matar sus grupos electrógenos haciéndolo funcionar 24 horas. Entonces, generalmente para estos casos utilizamos sistemas de 1+1. O sea, 12 horas funciona un grupo, 12 horas funciona el otro. Para eso, aparte de tener los grupos, tendría que implementar todo un tablero de sincronismo, tableros de transferencia, para que pueda hacer la automatización de este sistema, ¿no? Como es evidente, la fuente principal de su energía proviene de la quema de combustible fósil. Entonces, nuestro equipo técnico le propuso un sistema híbrido solar. De esta manera, reducía los costos operativos y mantenimiento. Ahora, ¿por qué le propusimos un sistema híbrido? Porque el sistema híbrido vendría a ser, pues, el equilibrio entre el CAPEX y el OPEX en sistemas fotovoltaicos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, o sea, si nosotros haríamos que todo este peaje funcione netamente solar, obviamente el CAPEX o la inversión aumentaría considerablemente, ya que las baterías, vuelvo a incidir en lo mismo, las baterías son muy costosas, pero nuestro mantenimiento sería mínimo, o sea, sería poquito. En el otro caso, por ejemplo, de los grupos electrógenos, tienen un CAPEX reducido, pero sus gastos de operación y mantenimiento son altos. Entonces, haciendo el equilibrio, entonces, bueno, si uno es caro y el otro es barato, entonces hagamos una mezcla y hagamos un sistema en el cual el CAPEX no sea muy elevado, ni la operación y el mantenimiento sea muy elevado. Entonces, nosotros le propusimos un sistema
donde un área a utilizar era 156 metros cuadrados, íbamos a instalar 60 unidades de paneles solares, 3 inversores off-grid, una estructura, un global para todos los paneles, un inversor on-grid, ahorita les voy a explicar dónde ingresa el on-grid, y un banco de baterías de 1500 amperios hora. Entonces, todos estos sistemas, ¿cómo lo dispusimos? Pues se dispuso de la siguiente manera. Y les explico cómo funciona este sistema. Entonces, aquí tenemos dos grupos de paneles. Uno conectado a este inversor, que es on-grid, el que les había mencionado en la parte de sistemas fotovoltaicos on-grid. Y bueno, esta parte sería, por decirlo así, el off-grid. Entonces, nuestro sistema o nuestro cliente mencionó que el sistema era trifásico, con un nivel de tensión de 380 voltios con neutro corrido. Y bueno, entonces lo que nosotros propusimos fue lo siguiente: instalar 60 unidades dispuestos de la siguiente manera. En cada controlador de carga, acá tenemos 2 controladores de carga, estamos instalando 16 paneles en cada uno. Entonces, en este controlador de carga, hemos puesto 16 paneles porque es lo máximo que puede ingresar a los controladores de carga. Este es un controlador de carga comercial, lo que podemos encontrar en el mercado, y es prácticamente lo máximo que podemos instalar. Y aquí en el inversor on-grid tenemos instalados 28 paneles. Entonces, ¿por qué nosotros optamos por hacer esto? Porque mira, si se dan cuenta, si hubiéramos utilizado puro controladores de carga, hubiéramos tenido un montón de controladores de carga. Aparte que la configuración de este sistema de 16 paneles va a ser 4 en series y 4 en paralelos, lo cual estaríamos trabajando pues con 50 o 60 amperios en DC, que es muy peligroso. Entonces, estos sistemas nos permiten reducir nuestra corriente de trabajo, instalando 28 paneles de 370, poniendo 2 paralelos y 14 series. Entonces, aquí tenemos operación de trabajo en 18 amperios. Entonces, todo nuestro sistema trabaja en total sincronía. Cuando el banco de baterías se reduce al 50%, que es lo que programamos este grupo de inversores, el grupo electrógeno se enciende. Al encenderse, el grupo electrógeno carga las baterías, ingresa por los inversores cargadores, esto lo convierte en DC y carga las baterías, además de que funcionan como transferencia y pasa la corriente hacia nuestros consumos. Entonces, esto vendría a ser nuestro sistema fotovoltaico híbrido solar que le propusimos al cliente. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues los resultados fueron estos. Ya haciendo el análisis financiero, porque este sistema ya tiene más de un año, un poquito más de un año. Entonces, la inversión que ellos, aquí tenemos un cuadro comparativo, donde tendríamos la inversión si solamente optaban por lo más fácil, lo que conocemos, lo convencional, que es 2 grupos electrógenos, o si apostaban pues por nuestra solución que era sistema híbrido, ¿no? Entonces, en la inversión convencional, $32,000, cada grupo de 20 con todo el sistema de automatización, traslado, instalación, tenían un costo de $16,000. En 2 grupos tendríamos pues $32,000. Por el otro lado, tendríamos una inversión de nuestro sistema híbrido, en el cual era $68,600. Aparentemente, pues aquí estamos invirtiendo más, entonces dirían, no, mejor pues me voy por los $32,000. Pero ¿por qué es bueno apostar? Aquí viene la demostración. Horas de trabajo al día del grupo, 24 horas. Participación del grupo, 100%. O sea, él va a generar toda la energía, al 100% de los grupos. ¿Cuánto fue el consumo de esos grupos electrógenos? Pues eran 17.7 galones de combustible por día. Entonces, la energía generada en kilowatts hora, o sea, la demanda del cliente era de 162 kilowatts hora, 162.4 kilowatts hora por día. O sea, no era muy grande el peaje, pero, o sea, este era su consumo. Por el otro lado, ya instalado nuestro sistema, nosotros estimamos en el peor de los casos, con baja radiación, que este grupo electrógeno iba a tener una participación de solo 6 horas por día. O sea, reducimos en 18 horas el funcionamiento. Antes era 24, no, bueno, ahora solamente vas a funcionar 6 horas. Entonces tenía una participación solo del 26% y el consumo de combustible bajó de 17 a 8.4. Entonces la energía generada por los grupos, o por el grupo electrógeno en este caso, que solamente era uno, es de 81 kilowatts
hora por día. Entonces, si esta operación diaria, lo que les estoy mencionando, lo llevamos a la cuenta anual, o sea, ¿cuánto nos cuesta operar el sistema? Pues los números son bastante distantes uno del otro. Mira, por ejemplo, horas de trabajo, pues como van a participar 24 horas por día, tenemos 8.760 horas de trabajo de grupo electrógeno. Ahora, independientemente de la marca, los fabricantes de grupos electrógenos recomiendan que cada 250 horas de operación de un grupo electrógeno, este ya tiene que pasar por un mantenimiento, cambiado de filtro, aceite, etcétera. Tal vez algunos daños en el rotor, etcétera. Entonces, si vamos a hacer cada 250 horas, en un año, este sistema hubiera tenido 35 visitas del personal técnico junto con los accesorios a cambiar. Ahora, el consumo en diésel, si diario es 17.7, pues en un año vamos a tener 6.453 galones. La energía generada en un año, pues esto lo multiplicamos por 365, nos sale 59.276 kilowatts hora o 59.2 megawatts hora por año. Y la emisión generada, o sea, por participación de esto, vamos a tener que es el 30% de esto, de lo que estamos generando por la eficiencia y transformación de la quema de combustible y todo eso, en 16 toneladas prácticamente, ¿no? 16.005 kilogramos que se traduce en 16.000 toneladas de CO2 de emisiones hacia la atmósfera. Entonces, costo por mantenimiento, bueno, aquí hemos tomado como lo que costaría para ese lugar, en ese punto, era de $524 por mantenimiento. Entonces, lo que acumularía en un año de $18,000. Ahora, gasto por combustible, estamos considerando lo que el cliente nos dio que era de $3.3, el hecho de trasladar hasta allá el combustible, llenar sus tanques, etcétera. Tendríamos un gasto por combustible de $21,000. Ahora, el gasto de servicio overhaul, o sea, si los grupos electrógenos van a estar funcionando 24 horas, este grupo electrógeno en menos de 2 años ya necesita un overhaul, que tienes que cambiar prácticamente todo y te cuesta, es como si comprarías otro nuevo. Entonces, prorrateando ese 70 o ese 80% de un grupo nuevo, hacer el overhaul te costaría aproximadamente unos $6,000 en un año o $12,000 en 2 años, que ya es cuando necesitaría este overhaul. Entonces, este gasto operativo anual sería pues $45,000. Mira, has invertido poquito, $32,000, pero operar tu sistema en un año te cuesta $45,000. Lo que no ocurre por aquí, si bien es cierto, aquí la inversión es un poco más alta, pero la cuenta anual es bastante baja. Solamente tenemos 2.190 horas de funcionamiento, horas de mantenimiento igual 250, pero como son menos horas, solamente son 9 visitas. Como son menos horas, el consumo de diésel es menos. La energía del grupo electrógeno generado es menos y la emisión también es menos. Todo es directamente proporcional. Aquí necesitábamos, o los grupos generaban prácticamente 60 megawatts hora por año, aquí solamente prácticamente 30. Aquí hubo una emisión de 16 toneladas de CO2, aquí se redujo a 7, prácticamente 8 toneladas, a la mitad. Entonces, como solo son 9 mantenimientos, porque ya reducimos las horas de funcionamiento, el costo por mantenimiento es bajo, $4,590. Y el gasto por combustible, ahora, este gasto por combustible hemos tomado como en cuenta 6 horas, pero estas 6 horas es en el peor de los casos. En tiempos de buena radiación, o sea, de verano, el grupo electrógeno va a encender menos, pero para casos de cálculo estamos tomando el peor de los casos y tomando en cuenta que va a funcionar 6 horas, el consumo anual va a ser en combustible de $10,118. Dando un gasto operativo, un OPEX anual de nuestro sistema de $14,000. Prácticamente la tercera parte. Entonces, si eso lo llevamos a este cuadro, observamos que en el año 1, bueno, esto sería la inversión, $32,000 por un lado, en el CAPEX del híbrido sería 68,600, que es lo que nosotros ofrecimos en venta a este cliente. Entonces, gasto 1, en el año 1, $45,000. Ahora, ustedes saben que todos los precios son cambiantes. El sistema viene operando un año, o sea, el análisis se hizo por un año, pero en los próximos años
iba a producirse pues una inflación en este caso tomamos 3%, no sabíamos de la pandemia que iba a ocurrir, entonces de hecho que esto es 3% es bastante optimista, de hecho que va a ser tal vez un poco más, entonces cada año nuestro gasto operativo se va a ir incrementando. De igual manera sucede para nuestro gasto en el híbrido, ¿no? Entonces, aquí como uno es 32 y el otro es 68, bueno, ya tenemos un déficit de $36,000, ¿no? O sea, estarías gastando $36,600 más si optas por el sistema híbrido solar. Pero en el primer año ya has ahorrado $30,000. Entonces, prácticamente tienes un payback simple, obviamente, en 1.2 años. O sea, en menos de 2 años o menos de un año y medio ya recuperaste tu inversión. Y eso, teniendo en cuenta una tasa de descuento del 12%, porque puede ser que lo hayas financiado a través de un banco, etcétera, un préstamo, etcétera, y que tengas unos intereses del 12%, tienes un VAR pues de $81,000 y un TIR de 83% analizados en 5 años. Como pueden ver, el análisis o los indicadores financieros son muy buenos. Los inversionistas generalmente pues cuando tienen un TIR del 15, 16, 17%, 14%, ya invierten su dinero en estos proyectos. Pero los sistemas fotovoltaicos, en off-grid sobre todo, el TIR es muy bueno, 83% es como para invertir a ojos cerrados. Entonces, hemos podido observar cómo se comporta el versus de un sistema convencional, de un sistema fotovoltaico híbrido, en este caso. Podría ser todo solar. Si hubiera sido todo solar, aquí hubiera sido un poco mayor el precio, pero los gastos operativos hubieran sido menores. Entonces, como les había comentado, esto vendría a ser como el equilibrio. Bueno, hasta ahí vienen las aplicaciones. Seguramente hay muchas dudas o preguntas que puedan haber existido durante el transcurso de la presentación. No olviden que pueden ahí hacer sus consultas en preguntas. Hay una pestaña donde dice preguntas. Los pueden hacer con toda libertad. Henry, que es nuestro gerente, que tiene muchos años de experiencia en el rubro de energía, o yo le podemos absolver cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su atención. Gracias, Serían Fernando, las principales por la muy clara presentación, muy buena presentación de las aplicaciones fotovoltaicas. Realmente ha sido muy interesante. Veo que hay varias preguntas que han llegado de nuestros participantes. Para esta sección vamos a invitar también a que participe Henry Guzmán. No, Henry es MBA de la Universidad de La Haya en Holanda. Es máster en marketing y en ventas de Centrum Católica, y actualmente es el CEO de Orange Energy. Fue director comercial de la división de energía y motores de Cummins, Komatsu, Mitsui, y fue gerente comercial de generadores de Modasa. Entonces, Henry, te pedimos por favor nos ayudes en esta sección de las preguntas y respuestas para que junto con Fernando podamos atender las dudas que han surgido de nuestros participantes. A ver, les procedo a leer las consultas que me han llegado. La primera, ¿puedo usar la energía solar fotovoltaica en cualquier parte del Perú? ¿De qué depende? Ya, eso lo puedo responder yo. Sí, efectivamente, se puede aplicar en cualquier parte del Perú. Simplemente dependería, no tanto depende de la ubicación, más es las cantidades. Si tenemos una misma carga en Puno y otra misma carga en Iquitos, podemos suministrar a través de paneles fotovoltaicos, pero las cantidades de paneles y las cantidades de batería o tal vez el tamaño de los inversores por temas de eficiencia por calor o por altura van a variar. Entonces es importante para el diseño de este tipo de sistemas partir como base la ubicación geográfica, ver las condiciones climatológicas que tiene el punto donde se desea instalar este sistema fotovoltaico y tener muy claro nuestro cuadro de cargas. El cuadro de cargas es importante porque de eso depende pues el diseño, el dimensionamiento del sistema para ser lo más exactos posibles y no sobredimensionar y no encarecer el proyecto. A nivel mundial, o sea, generalmente la radiación promedio
es de 3.3, 3.5 kWh por metro cuadrado. Eso es como que cuando tienen esa radiación ya optan a nivel mundial por instalar este tipo de sistemas. Nosotros en el Perú estamos beneficiados, tenemos casi un 5.5, o sea, más del promedio de lo que utilizan los demás para generar este tipo de sistemas fotovoltaicos. Entonces, ¿podemos instalar en cualquier parte del Perú? Sí, y solamente tendríamos que tener en cuenta la ubicación geográfica para tener estos datos de radiación y ver las condiciones climatológicas. Okay. Además, agregar un poco que nosotros en la empresa, además de los datos oficiales de la NASA, nos apoyamos en 2 softwares que hemos adquirido, que son 2 de los softwares más usados a nivel mundial, con los cuales dimensionamos los sistemas y nos apoyamos para hacer un cross-check de los datos de irradiación que hay en cada latitud y longitud de nuestro territorio, ¿no? Que son los que usan actualmente nuestros ingenieros para dimensionar los sistemas fotovoltaicos. Perfecto. Pasamos a la segunda. ¿Cuál es el periodo de recupero de la inversión de un proyecto fotovoltaico? Bueno, dependiendo de la aplicación, como les había comentado, hay 2 tipos de proyectos fotovoltaicos, los off-grid y los on-grid. En los off-grid con almacenamiento podríamos decir que el periodo de recuperación de inversión varía desde el 1 año hasta los 2.5, dependiendo de las condiciones, dependiendo del acceso, o sea, de todos esos costos, podría variar desde 1 hasta 2.5. Los off-grid sin almacenamiento, donde solamente podemos ahorrar combustible, podría ser desde los 2 años hasta los 4 años. Y en los on-grid, que es cuando tenemos red comercial, dependiendo de la tarifa eléctrica que tenemos, podría variar entre, si somos regulados, o sea, si somos clientes regulados, podría variar entre 4 a 6 años, 7 años, y si somos clientes libres, ya con una tarifa más pequeña, podría ser hasta los 10 años. Esos más o menos los ratios de recuperación de inversión de estos tipos de sistemas. O mucho depende pues de la ubicación, ¿no? O sea, en un sistema en Arequipa el tiempo de retorno es mucho menor porque la radiación es mayor. Entonces, si la radiación es mayor, utilizamos menos equipos, menos paneles, la inversión es menor, entonces el recupero también es menor. Pero más o menos esos serían los ratios de recuperación de la inversión en este tipo de sistemas. Como dice Fernando, varía mucho, ¿no? Son ratios que son acertados los de Fernando. Varía mucho de acuerdo a la tarifa del cliente, la irradiación del sitio, el espacio del que dispone, las estructuras que necesitamos usar para el tipo de instalación que vamos a hacer. Entonces, cada proyecto que hacemos, nosotros hacemos un dimensionamiento específico, ¿no? Entonces, siempre lo que le recomendamos a los clientes es vamos a analizar un poco el tipo de aplicación que tengan y en base a eso vamos a darte un periodo de retorno. Ok. Además de los proyectos fotovoltaicos, ¿qué otras soluciones ofrece Orange Energy? Henry, creo que tú puedes responder. Sí, mejor esa mira, pregunta. la empresa es una empresa que principalmente se dedica a dar soluciones de energías renovables. Si bien es cierto, los proyectos fotovoltaicos son parte de nuestro core business y tenemos otras soluciones que también tienen que ver con energías renovables. Una de las soluciones más importantes, y creo yo que hoy se podría decir que también es parte de nuestro core business, e inclusive la empresa, se podría decir que tenemos una mayor facturación hoy en día, inclusive que con proyectos fotovoltaicos, son los temas de energy storage, los temas de almacenamiento de energía con baterías de litio. El mercado nos está requiriendo mucho proyectos de soluciones para hacer peak shaving, almacenamiento de backup con este tipo de baterías. Son proyectos que se está haciendo mucho, que los está demandando mucho el mercado por el tipo de tarifación que tiene el mercado peruano. Otro tema importante y que son soluciones un poco más escasas porque la naturaleza de nuestra geografía nos requiere mucho fotovoltaico, pero también también el mercado demanda en algunos casos proyectos de energía eólica,
que es algo que también hemos hecho algunos proyectos, hemos dimensionado algunos proyectos, y que definitivamente la geografía en el norte del Perú los permite, y básicamente esos son los proyectos que más estamos tratando de incentivar ahora, ¿no? Ok. ¿Por qué es necesario el grupo electrógeno en los sistemas off-grid? Bueno, si bien es cierto, no es una condicional, o sea, no es que necesariamente si no están, no producen, pero es importante siempre mantener la confiabilidad del sistema. Entonces, el grupo electrógeno puede ser parte activa del sistema funcionando algunas horas, o puede ser netamente de respaldo en casos extremos, que puede ser 1 o 2 veces por año, ¿no? Es poner un stand-by al sistema. O sea, por X motivos puede fallar tu sistema fotovoltaico, puede ser que 2, 3, o hasta 4, 5 días hayas tenido muy malas radiaciones y tu banco de batería no pueda o no esté dimensionada para tantos días de autonomía. Entonces siempre es bueno tener este grupo que va a funcionar como respaldo para darle confiabilidad al sistema. ¿Y por qué es importante también, y nosotros recomendamos siempre poner un grupo electrógeno como respaldo? Porque estos sistemas fotovoltaicos están instalados en zonas muy lejanas, incluso ahí hasta de difícil acceso. Entonces, si presentamos alguna falla, el hecho de llegar a ese punto puede representarnos días. Y si solamente se abastece o solamente depende de la energía fotovoltaica, y por incluso hasta una descarga atmosférica que generalmente pasa en estos lugares, saca del sistema al sistema fotovoltaico, y llegar esos días, 2 días, no tener energía en esos puntos donde es muy importante, entonces estaríamos fallando, el sistema no sería tan confiable, ¿no? Entonces, un grupo electrógeno de respaldo para esos casos es muy bueno, ¿no? Es por eso que nosotros siempre recomendamos que siempre haya un grupo electrógeno como respaldo. No necesariamente es parte activa, no necesariamente es condicional, pero sí es lo que nosotros recomendamos para darle confiabilidad al sistema. Agregando un poco a lo que dice Fernando, es importante, yo creo, tener 2 fuentes de energía, y en este caso el grupo electrógeno como una fuente de energía backup. No es indispensable, hay sistemas que se diseñan muchas veces sin necesidad de una fuente diésel como energía de backup. Se han diseñado sistemas que son puramente solares, eso es cierto. Una segunda razón que es importante y por la cual se diseñan muchas veces los sistemas off-grid con un grupo electrógeno es porque si no, el sistema solar se tiene que dimensionar de tal manera que cubra también los meses de menor irradiación solar, ¿no? Ustedes saben que en un año hay meses de mayor irradiación solar, que son en verano, y meses de menor irradiación solar, que son en invierno. Si tú solo vas a diseñar el sistema con pura energía solar, tendrías que dimensionarlo para que tu sistema cubra toda tu carga durante el mes de menor irradiación. Entonces tendrías que gastar un poco más de CAPEX, de inversión, en diseñarlo para el mes de menor irradiación, para que cubra justamente ese mes. Cuando tú le pones un cachito de energía diésel, un poquito de energía diésel, cuando pones un grupo electrógeno, lo que estás haciendo es modular un poco el sistema para que en los meses y en los días de menor irradiación entre un poco la energía diésel y no tengas que tener un sistema demasiado grande solar y te ahorres un poco de CAPEX en estos meses, ¿no? Esa es otra razón importante por la cual sí se recomienda que en sistemas off-grid le pongas un poquito de energía diésel y te ahorres este sobredimensionamiento del sistema, ¿no? Ok. La siguiente es, ¿cuándo se debe usar un sistema fotovoltaico sin almacenamiento y cuándo con almacenamiento? Como les había comentado, no hay regla, o sea, no es ley, no es que si pasa esto, utilizamos esto, si pasa el otro, utilizamos el otro. Simplemente que es por los casos que se dan, ¿no? O sea, cuando las cargas son muy altas, por ejemplo, si vamos a hacer
un sistema, para un sistema pequeño de 50, de 100 kilowatts, por ejemplo, entonces un sistema off-grid con almacenamiento es viable, o sea, porque va a costar, o sea, no va a representar mucha inversión para el cliente, ¿no? Pero y en ese caso podríamos ofrecer un sistema fotovoltaico con almacenamiento. Pero si hablamos, por ejemplo, de una planta de tratamiento industrial que está en una zona aislada y su consumo total es de 2 megawatts hora, entonces cubrir esa demanda con paneles fotovoltaicos significa pues cubrir 3 hectáreas con paneles. Entonces tal vez no hay la disposición de espacio o incluso la inversión es mucho más alta. Entonces ahí podríamos utilizar un sistema fotovoltaico sin almacenamiento. O sea, con almacenamiento para cargas pequeñas y medianas es lo que recomendamos o lo que generalmente cotizamos, y las cargas altas, ya hablamos de 500 kilowatts, 1 mega, 2 megawatts, ya podríamos ofrecer los sistemas sin almacenamiento y reducimos los costos del combustible, ¿no? Como les vuelvo a mencionar, no es una regla, se podría hacer en ambos casos, Juan, pero el mercado o la inversión de los clientes más o menos se va dirigiendo hacia ese lado, ¿no? Por el tema de la inversión más que nada. Hay que, como siempre, en esto de los sistemas hay que revisar caso por caso la aplicación del cliente. Hay muchos factores que influyen para dimensionar un sistema solar, sobre todo cuando es off-grid, variables que ingresan a tener en cuenta. Yo diría que una variable importante también es el costo del combustible, que es la segunda fuente de energía, ¿no? Cuando tú vas a tener un costo de combustible muy elevado, como es el caso del diésel, vale muchas veces la pena generar lo máximo que puedas de energía solar durante el día y almacenar lo máximo que puedas de esta energía. Si tú tienes un costo de combustible relativamente barato, por lo que fuera que sea este combustible, ya sea, por ejemplo, gas natural, o no sé, o algún otro tipo de fuente de combustible, a veces no es tan necesario almacenar la energía solar y simplemente generas todo lo que puedas durante el día con el espacio que tengas disponible, ¿no? Entonces, hay que hacer ahí un poco de ver cuáles son las variables de espacio, costo de combustible y radiación que tengas y dimensionar el sistema. Para eso también el software te ayuda mucho, ¿no? Ok. La siguiente. En los sistemas fotovoltaicos off-grid sin almacenamiento, ¿cómo gestionan la intermitencia de la generación con los paneles? Ya, en estos casos, el sistema o los inversores on-grid tienen un data manager ahí en la arquitectura de su construcción que se encarga de toda esa gestión, ¿no? O sea, es un PLC, es un tablero de transferencia, por decir así, donde la fuente principal lo vuelve a los paneles. Ahora, obviamente, estos sistemas tienen un rango de frecuencia para poder sincronizarse. Generalmente es de más o menos 1 Hz. Ahora, si tu red es inestable o tu grupo electrógeno, para este caso, es muy viejo y la onda que genera es muy inestable, la frecuencia varía demasiado, entonces estos inversores van, prenden y apagan, ¿no? Es importante que tu red sea estable. Pero generalmente el que sincroniza, el encargado de hacer esa gestión es el control, el módulo de control y el data manager que está incluido ya dentro de la construcción de los inversores de conexión a red. Entonces, esa sería la respuesta. Ok. En los sistemas on-grid, ¿qué impacto presenta la intermitencia de la fuente de energía? En esas condiciones, ¿pueden inyectar potencia reactiva? Jorge, perdón, te escuché entrecortado. ¿Podrías repetirme, por favor? Sí, claro que sí. En los sistemas on-grid, ¿qué impacto presenta la intermitencia de la fuente de energía? En esas condiciones, ¿pueden inyectar potencia reactiva? Ya. Mira, para empezar, si es que en el caso vamos a llamarlo así comúnmente, se va la luz, o sea, no hay energía eléctrica por X motivos, hay corte de servicio, así tengas 1000 paneles instalados, no va a funcionar, no va a haber ni inyección ni nada por el estilo, porque al
al tener corte de servicio, lo que está pasando es que el inversor no está detectando una señal en el cual sincronizar. Ahora, el cost fee de estos inversores es prácticamente 1, o sea, es netamente energía activa. O sea, si vemos la ficha técnica de todos los inversores de las principales marcas de los inversores de conexión a red, es prácticamente 1. Entonces, si hay corte de energía, esa es tal vez una de las desventajas. No hay generación fotovoltaica porque prácticamente se ha cortado la señal y no tiene a quién sincronizarse. Ok. ¿Por qué se implementan sistemas on-grid con la energía tan barata en el Perú? ¿O hay casos puntuales? Bueno, es parte parte ya en el tema de los on-grid, parte más de concientización y tal vez un poco de marketing en las industrias, ¿no? O sea, el hecho de promover y de este tipo de energías. Hay, generalmente, si bien es cierto, aquí en Lima, la matriz energética en general en el Perú, como fuente principal tiene la hidroeléctrica, pero no olvidemos que también hay muchas termoeléctricas. Aquí cerca en Chilca tenemos algunos. Entonces, el hecho de dejar de consumir esta energía también ayuda un poco a la reducción de emisión de CO2. Pero generalmente en temas de on-grid, por temas de tarifación que es bastante barata en el Perú, lo hacen un poco más por concientización y por promover la energía, ¿no? De la energía verde en estos casos. Ok, aquí nos llegan algunas otras consultas de Facebook. ¿Existen inversores que pueden usarse tanto para on-grid como para off-grid? Sí, hay algunas fábricas que producen este tipo de inversores, que las conocen como inversores islas, que tienen como la facilidad de conectar baterías o conectar una red externa y funcionar como ambas, ¿no? O sea, la característica de los inversores off-grid es que tienen necesariamente funcionar con baterías. Esa es la principal característica de un inversor off-grid, que la conexión de baterías. Si no hay baterías, el inversor off-grid no prende, no funciona. La característica principal del on-grid es que haya una red externa, una red a quien sincronizarse. Si no hay red, el inversor no prende o no funciona. Entonces, la mezcla de este inversor off-grid y on-grid, hay en algunas marcas, tal vez no hay de muy alta potencia, pero sí hay para determinadas cargas como de 20 hasta 50 kilowatts tal vez, que tienen esa mezcla, ¿no? Que se les conoce generalmente como inversores del tipo isla. Ok. ¿En qué aspectos ha ido mejorando la tecnología de almacenamiento para los sistemas fotovoltaicos? Bueno, principalmente en los gastos operativos que genera construir una batería, ¿no? O sea, la eficiencia. O sea, anteriormente las baterías eran muy costosas. Entonces ha ido reduciendo sus costos. Uno, también por la demanda y también por lo que representa construir una batería, ¿no? O nuevos descubrimientos de yacimientos de litio, que era lo que anteriormente una batería de litio costaba pues 3 o 4 veces más que una de plomo ácido o de ácido carbónico, que es uno de los más comerciales que existen en el mercado. Entonces, actualmente hay nuevos yacimientos de litio, hay mayor demanda, entonces eso ha ido reduciendo los costos de las baterías y se ha ido optando por estas baterías, que es, por decir, de última tecnología. Anteriormente se usaba prácticamente puro plomo ácido por los costos, ¿no? Pero ahora, pues, con el litio ya se ha ido reduciendo, ahora la eficiencia es mayor, porque una de litio lo puedes descargar sin ningún problema 90, 85, 95%, lo que no sucedería con las de plomo ácido, que solamente recomiendan 50 o máximo 60% de descarga. Entonces, ahí iría un poco el avance tecnológico en cuanto a baterías, ¿no? Que hemos ido migrando poco a poco a las baterías de litio, que en funcionamiento son mucho mejores que las de plomo ácido, ¿no? Se cargan más rápido, las placas tienen mayor capacidad de soportar corriente. Unas de plomo ácido
15% de su capacidad, ese es lo máximo que le puedes inyectar de corriente, porque si no las puedes hinchar, las puedes sobrecargar, las puedes dañar internamente. Por el contrario, las de litio no, las de litio pueden hasta 35, incluso 40% de su capacidad la puedes ingresar en corriente. Entonces tienes una carga más rápida y tienes incluso menor banco de batería para la misma aplicación. Listo, la siguiente. ¿Qué tanto ha variado el precio de las baterías? Bueno, un poco ya respondí esta pregunta con la anterior, ¿no? Pero ahí Henry creo nos puede complementar un poquito. Sí, mira, nosotros vamos a tener un webinar dentro de 2 semanas, justo los quería invitar para que va a hablar justamente sobre el tema de Energy Storage. Ahí vamos a poder ver cómo las baterías de litio han decrecido hasta 3 o 4 veces su valor de mercado. Esto ha sido apalancado justamente por el uso que le está dando la industria de movilidad eléctrica, los fabricantes pues, de autos eléctricos tipo Tesla, BYD, han apalancado este costo, esta producción en masa de las baterías, y definitivamente es lo que está permitiendo hacer crecer también el uso de las energías renovables, ¿no? Ok, aquí tenemos una última pregunta. ¿Cuál es la vida útil de los activos en ambos sistemas, off-grid y on-grid? Y asimismo, ¿cuáles son los programas de mantenimiento que requieren estos sistemas? Bueno, para finalizar la ronda de preguntas, qué buena pregunta. Dependiendo, mira, el diseño de una batería normal de plomo ácido, las comerciales, las que normalmente se utilizan, descargándolas un 50%, 60%, que es lo que te recomienda fábrica, tendríamos un tiempo de vida de entre 4 a 5 años. Ojo, eso siempre y cuando estén bien diseñadas y tengan ese régimen de funcionamiento. Los paneles fotovoltaicos tienen un tiempo de vida aproximado de 25 años, con un derrateo del 13 al 15% desde que eran nuevos, o sea, desde el inicio de su funcionamiento, tienen una pérdida del 15% a 25 años. Los equipos electrónicos tienen un tiempo de vida aproximado de 10 años. Bueno, las baterías como el 5, las de litio tienen un tiempo de vida aproximado un poco más extendidas, de 8, 10, incluso hasta 12 años, y todo eso. O sea, el tema del tiempo de vida en baterías, como les había comentado durante la presentación, se traduce a ciclos, ¿no? ¿Cuántos ciclos? Si tú haces 2 ciclos por día, bueno, generalmente una batería tiene 4.000, 2.500, 3.000 ciclos, dependiendo de la marca, dependiendo de la tecnología y a cuánto lo descargas. Entonces, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es, pues, cuando la descargas y las vuelves a cargar, eso vendría a ser un ciclo. Entonces, la vida útil de las baterías se traducen a ciclos. Y si lo llevamos a un buen diseño, a uno recomendado, te debería durar entre 4 y 5 años. Y la otra pregunta, del plan de mantenimiento. Bueno, las baterías son selladas, son, entre comillas, libres de mantenimiento, eso es lo que se fabrica, pero siempre es bueno estar, en caso de baterías, siempre verificar que el torque sea adecuado en la sujeción de los pernos en los cables, liberarlos del polvo. Muchas veces estas baterías, al ser caliente o al calentarse por el flujo de corriente, hay presencia de algunos animales, incluso hasta nidos podría haber. O sea, es importante eso, que el ambiente donde se almacene esto sea el adecuado. En cuestión de los paneles, obviamente el polvo es uno de los que inciden directamente en la no generación de energía eléctrica, ¿no? O sea, es importante siempre liberarlos del polvo a los paneles fotovoltaicos. Dependiendo del nivel de suciedad que pueda tener el entorno, se hace un plan de mantenimiento que podría ser entre 2 o 3 veces por año, ¿no? Ahora, todo depende, como digo, del lugar. O sea, no es igual un sistema instalado en Nazca, donde todo es desierto, de otro donde se ha instalado no sé, en Iquitos, por ejemplo, donde todo es verde, algo así. O sea, va a depender de eso, pero varía entre 2 a 3 veces por año
en temas de los inversores o los equipos electrónicos, cada cierto tiempo, cada 6 meses, siempre hay actualizaciones en el firmware. Entonces, igual, liberar del polvo, verificar que no haya presencia de entes extraños como animales y siempre estar en constante actualización de su sistema operativo. Básicamente eso sería un plan de mantenimiento de forma general, ¿no? Obviamente ya sería todo un webinar se tendría que hacer para hablar en detalle de todo lo que se debe hacer en un mantenimiento, ¿no? Pero básicamente sería eso, por cada equipo. Limpieza, sujeción de los pernos y actualización de los firmware. Ok, gracias Fernando. Bueno, con esto hemos completado la parte de preguntas. Una vez más, quiero agradecer a Orange Energy por la invitación a participar como presentador y moderador de esta tan interesante presentación. Y bueno, y dejo a Henry para que pueda hacer una despedida y un cierre del webinar. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti, Jorge, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros, eso a ti que tienes tanta experiencia en el sector de minería, has estado relacionado con la industria minera y sobre todo con tanta experiencia en el tema ambiental. Agradecer a Fernando por su ponencia, fue muy interesante, creo que también muy explicativa. Nos has ayudado mucho para entender un poco los sistemas fotovoltaicos y sobre todo agradecer a los participantes. Esto es un primer webinar que es un compendio un poco a grosso modo de los temas fotovoltaicos. Nosotros vamos a estar haciendo un par de webinars al mes, un webinar cada 2 semanas, en el cual vamos a ya ir profundizando las diferentes soluciones que tenemos para cada una de las industrias, y seguramente lo que vamos a hacer es irles invitando por nuestras redes para los próximos webinars. En el próximo webinar están cordialmente invitados, vamos a hablar ya de las soluciones de Energy Storage con baterías de litio. Tenemos datos muy interesantes en lo que son soluciones como peak shaving, baterías para backup, regulación de frecuencia, todo behind the meter, y estoy seguro que les va a parecer muy interesante. Nuevamente agradecerles por su preferencia, por usar su tiempo. Muchas veces dicen, bueno, ahora los webinars son gratuitos, ¿no? Pero yo no creo que es gratuito, ¿no? Usar 1 hora, hora y media de tu tiempo en estos días no tiene nada de gratuito. Así que agradecerles por su tiempo, por estar con nosotros, su preferencia, y hasta luego, que sigan pasando una bonita noche con sus familias. Gracias. Listo, bueno, también quería despedir, muchas gracias por su tiempo. Sé que pueden haber 1 hora para explicar un rubro tan amplio, una tecnología que está en creciente es muy poco. Si tienen dudas o si tienen alguna consulta de algún proyecto en específico, nos pueden escribir sin ninguna duda. Nosotros encantados de poder contestar o ayudarlos en los proyectos que tengan en mente, ¿no? El límite de fotovoltaico no hay límite, podemos suministrar cualquier tipo de carga. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado el webinar. Y repito, si hubiera alguna duda adicional, el tiempo nos gana. Con toda libertad nos pueden escribir. Muchas gracias.